Bienvenidos a este episodio de la nueva temporada de Así es. Fuente de Agua Viva Podcast. Y esta noche pues tenemos a nuestro pastor Lester Manchamé. Tenemos una invitada muy especial. Claro, para mí es especial, pues. Para mi querida esposa Alice Bautista de Sosa. De Sosa, Por favor. Sí. Como dice Geraldina, dice Lester Manchamé de Utría, me dice. sí. Ya ven. Es al revés. Así es, pues, y esta noche pues vamos a estar hablando un poco, pues más que todo compartiendo, sería nuestro testimonio, pues, y es también soy parte del testimonio de lo que mi esposa pues ha vivido y nos va a contar un poco de cuál ha sido su experiencia, pues, y cómo pues el Señor ha tocado nuestras vidas y nos sigue sacando adelante, pues, día a día, ¿no? Así es. Buenas noches, es un gusto para mí estar con todos ustedes en esta nueva temporada, dándole inicio a las sobrenaturalidades que el Señor pues nos ha ido guiando, que va a ser a través de todas de esta nueva plataforma. Como se lo ha dicho al pastor, pues la verdad que no sabemos qué alcance es el que va a tener estos episodios de los podcasts, ¿verdad? Sí. Entonces estamos acá y agradecida nada más con la oportunidad que el Señor nos está brindando como familia, ¿verdad? De estar acá. Así es, sí. Buenas noches a todos. Es un gusto, pues, iniciar de nuevo esta nueva temporada de Fuente de Agua Viva. Hemos pasado aproximadamente 1 año y medio en que ya no se grabó. Más adelante tal vez vamos a estar hablando sobre esa experiencia, ¿verdad? Porque que ya no seguimos grabando. Pero Dios, durante todo ese tiempo, ustedes, pues empezamos por eso, con las sobrenaturalidades que Dios ha enviado a Fuente de Agua Viva, porque en medio de ese tiempo sí estuvimos trabajando, el ministerio siguió trabajando y aquí está el testimonio de hace 1 año y medio que estuvimos nosotros, tal vez no saliendo en las redes ni nada, pero se estuvo haciendo la obra del Señor y hoy empezamos de una manera. Hoy es Fuente de Agua Viva 2.0. Un podcast que tal vez si algún día lo subimos a YouTube, ustedes van a ver el montaje y todo. Dios se los ha revelado a ellos y está muy bonito, los felicito. Estudio de grabación con varios escenarios y todo. Esto va a ser impresionante, ¿verdad? Amén. Así que desde ya bendecimos a todas las personas que nos van a escuchar. Abran sus oídos y sus ojos espirituales para poder que ustedes entiendan, pues, que no estamos aquí para hablar de un tema, sino de experiencias sobrenaturales, de cómo es que Dios puede obrar en la vida de muchas personas, aunque nosotros creamos que ya nada, que no hay ninguna puerta abierta, que no hay nadie que nos pueda ayudar. Dios siempre tiene una puerta para nosotros y tiene una persona específica para poder hacer su obra, ¿verdad? Amén. Amén. Iniciamos entonces. Bueno, yo quiero iniciar porque aunque Alice y Byron van a poner en contexto un poco de lo que sucedió, yo quiero empezar que cómo fue para mí la experiencia de cómo Alice vino con mi persona. Fue una semana. Alice me habló por primera vez el 20 de enero del 2023, Sí. ¿verdad? Eso era día viernes. No. ¿Qué día era? Fue un Jueves, ¿verdad? Tú viniste el viernes. El viernes vine, exacto. Entonces Alice me habló jueves 20 de enero del 2023. 3. Ajá. Pero esa semana yo normalmente acostumbro a organizar mi semana en mi mente. Antes lo hacía así, pero ahora ya en tanta práctica yo voy organizando mi tiempo, mis días, mi ejercicio y todo. Entonces esa semana yo me recuerdo que el domingo me acosté pensando, pero cuando yo me levanté, yo sentí un deseo y como que Dios me estaba diciendo que esa semana yo tenía que ayunar y que me pusiera en ayuno y oración.
Entonces, incluso recuerdo que como a las 10 de la mañana de ese día, me llama una de mis hermanas en carne y me dice, mira, ¿estás bien? Y le digo, sí, sí, ¿por qué? Es que yo amanecí con un deseo de orar por vos. Ah, sí, le dije, no, es porque, fíjate que Dios me pidió entrar en ayuno y oración, entonces yo había entendido y había leído y había escuchado también que siempre cuando a Dios lo llama a una persona así, también pone a personas a orar por esta persona que va a ayunar, específicamente por algo que en ese momento yo no lo sabía, pero que iba a ser algo fuerte. Dije, no, o sea que esto sí es un mandato de Dios, no sé. Y en ese entonces yo había escuchado el coro de León, se llama. Y me recuerdo yo que teníamos la iglesia y ahí tenía mi oficina, entonces yo cumplía con todos mis deberes en mi familia y me iba toda la mañana a la oficina. Y entonces tenía una bocina y me ponía ese coro, le di una y otra vez, hoy se oye rugiendo al león de Judá. Yo así, hoy se oye rugir, y yo me imaginaba que estaba luchando y peleando y no me imaginaba, y sentí que el día miércoles tenía que terminarlo, entonces terminé el día miércoles. De hecho tuve una reunión, conté que Dios me había enviado a eso con las personas que estaban en ese momento conmigo, y ahí fue cuando, y para amanecer el día jueves, yo tuve un sueño, y parte del sueño era que yo iba en medio de una multitud y en ese sueño yo miraba como que yo era famoso. Entonces la gente se acercaba y me saludaba y me abrazaba. Entonces de repente vino conmigo una mujer que estaba toda doblada, toda así. No les puedo decir que paralítica, porque un paralítico está en una silla. Sino que esta persona no solo estaba paralizada, sino toda deforme, sus brazos y así. Y me decía, yo quiero hablar con usted, me decía. Yo quiero hablar con usted, pero no por esto que usted mira afuera, me decía, sino, me señalaba adentro el corazón, sino por esto, me decía. Entonces yo le decía, sí, háblate con la secretaria, ella te va a anotar y yo voy a hablar contigo. Y seguía el sueño. Eso cabal lo tuve el día jueves, o sea, para amanecer jueves, cuando Alice me habla. Alice teníamos, pero yo creo que desde que te casaste ya nunca más te volví a ver, porque yo fui el fotógrafo de la boda de ellos, y yo creo que desde ahí ya no los volví a ver nunca más. Alice estaba en una iglesia de un ministerio al cual yo también pertenecía, pero yo había salido de ese ministerio y Dios me había dicho que me quedara con Fuente de Agua Viva. Entonces, de esa manera, me recuerdo yo incluso hoy que estaba meditando un poco en el podcast y lo que se iba a dar, Dios me decía, anda y recordás el primer día que ella te habló. Y entonces me escribe, mira, me pone ella, vas a sentir raro pero este mensaje, pero fíjate que yo he tenido varios sueños con vos y me gustaría hablar con vos, contarte lo que estoy pasando. Y escuché el audio, decía, mira, Dios te bendiga, mira, pues mándame los sueños. Porque como yo sabía que ella se había quedado en esa iglesia y en ese ministerio, yo realmente no quería tener ningún contacto, porque en un momento empezaron a decir que yo estaba dividiendo las iglesias y que yo me estaba jalando a la gente. Y eso no era así, entonces yo tenía cierto cuidado cuando venían personas de esa manera para evitar un poquito, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, por favor, ¿sabes qué? Está bueno, envíamelos en audio, porque a veces Dios no da la interpretación inmediatamente, sino después. Entonces, envíamelos y si hay algo de Dios que yo te pueda decir, yo te voy a avisar, le dije, o sea, prácticamente me la estaba espantando. Yo no sabía, pues. Y entonces Alice hace un poco más de énfasis y me dice, no, es que yo quiero hablar con vos porque, dice ella, lo mío es grueso y quiero hablar porque
te tengo que contar para que entendas los sueños. Entonces inmediatamente, cabal, el siguiente día iba a haber un velorio acá de una niña que nosotros apreciábamos mucho, que la conocí en la iglesia donde yo asistía. Y entonces dije yo, bueno, entonces aprovecho de una vez y voy a hablar con ella, ¿verdad? Sí. Entonces vine y entonces ya, esa fue mi experiencia, sueño y todo. Y entonces ahora van a escuchar a ustedes qué pasó con Alice y me gustaría que tanto Byron como tú pusieran un poco en contexto de la situación que ustedes estaban viviendo, porque creo que es necesario testificar eso, porque sé que hay muchas personas que aunque nosotros vemos en la calle, nosotros vivimos en una sociedad de apariencia. Exacto. Y a veces nosotros creemos que la gente no está pasando por situaciones difíciles, pero sí lo están pasando y a veces no haya una salida porque creen que los van a ver mal y creen que solo ellos están pasando por esa situación y no nos damos cuenta que hay muchas personas que aún están pasando a veces por situaciones más difíciles que las que nosotros. Entonces, ¿quién va a empezar a hablar sobre el contexto de la situación? Bueno, yo creo que tendría que ser yo porque fui la implicada principalmente, pues en primer lugar, como tú lo decías, nos conocíamos, ¿verdad? Y la verdad que desde niños, pues, o sea, estábamos en la misma iglesia, fuimos muy, muy cercanas las familias, pero yo te dejé de ver porque como estábamos en la iglesia, pero tú te fuiste y abriste otra iglesia, pues en primer lugar, cuando yo estaba viviendo una situación demasiado espantosa, así literal. Ya no hallaba qué hacer. Buscamos ayuda, o sea, yo buscaba ayuda por todos lados. En la iglesia que yo estaba, pues la verdad que me ayudaron mucho, el pastor me ayudó mucho, pero era una situación que no sabíamos qué pasaba. Mal físicamente, después lo llegué a entender, mal emocionalmente, y yo decía, pero, o sea, ¿cómo, verdad? O sea, yo te puedo decir que vengo de una familia cristiana, de toda la vida asistir a la iglesia, crecimos en esa misión. Y yo le oraba mucho y le decía al Señor, Señor, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué yo llegué a caer en esta situación que yo no había salida? O sea, yo busqué, mira, una cantidad de ayudas, oraban por mí pastores, me profetizaban los profetas o sea, que me conocieron. Todo el mundo se admiraba de la persona que yo llegué a ser en el sentido de, por lo menos físicamente, que me veían un cambio, porque mi cuerpo, o sea, desde afuera se veía lo que estaba pasando, porque yo bajé aproximadamente entre 30 a 40 libras. Yo iba con médicos, no me encontraban nada. Yo iba con nutricionistas para poder subir de peso, no podía subir de peso. Una situación que profesionalmente yo no podía desenvolverme en lo que era mi carrera normalmente, te podría decir. Yo lloraba, o sea, yo llegué a entrar en una depresión pero tan difícil, que yo decía, Señor, yo le lloraba al Señor todas las noches y yo le decía, Señor, ayúdame. O sea, estoy haciendo todo, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, estoy yendo a la iglesia, cuidándome de no pecar, te podría decir yo lo que nos habían enseñado, que, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Por favor, revélame. Y todas las personas que oraban por mí, y profetas, pastores y todo eso, decían, es que a usted le están haciendo hechicería. Es que una mujer tal cosa y usted esto y le están haciendo esto. Y yo decía, y yo entendía, yo decía, bueno, entonces sí es cierto, porque, o sea, no es normal, viéndolo desde el punto de vista natural, es que médico, psicológico, yo y lo creo que que quieras. hay mucha gente que va a escuchar este podcast que te conoció en esa temporada y te lo puedo decir, cuando yo te vi, Te asustaste. me asusté.
Claro, No, o sea, era la imagínate, misma. imagínate que llegó un punto de nuestra desesperación, porque obviamente yo como su esposo, pues también viví eso, pues de hecho hasta el día de nuestra boda fue un día muy difícil, Sí. porque Alice llevó una batalla muy fuerte. Ajá. Lo recuerdo muy, muy bien. Sí. Fue una batalla muy fuerte la que vivió ese día. Y fue tanta nuestra desesperación de probar todo tipo de doctores que hasta recuerdo que terminamos con unos estudiando ondas cerebrales, a ver si no había una Un cuestión daño ahí. cerebral o algo así. Sí, porque, o sea, ya no teníamos una respuesta. De- O sea, miren, como yo cuando vine, yo normalmente cuando empiezo a trabajar con alguien, no indago tanto porque sé que Dios no me mandó a indagar, me mandó a hacer una obra y a liberar a la gente, pero o sea que eso quiere decir que, o sea que desde que se casaron, Ah, sí. antes de que se Sí. casaran, ¿cuántos años entonces? 2017. Mira, Wow. nos Me conocimos mudé yo en para acá. 2016, empezamos 2017 y yo desde, o sea, te va a dar risa, pero desde que yo empecé con él, yo me enfermé. Y no le Entonces estoy echando la ya culpa, pues. encontramos el culpable de todas No, las cosas. pero desde Lo siento, ahí, mi amor. desde ahí, ajá, fue por él. Entonces, mira, una cosa de que... Y es que como yo sí te hice las fotos, pero como normalmente yo estoy acostumbrado. Es que, ahí empezó, o sea, ahí ahí, empezaste ajá, a ver. Sí. ya estaba delgada, estaba delgada, pero sí. como normalmente la gente adelgaza por Para la por boda, la boda. No, entonces uno se acostumbra, ya estaba- incluso yo, por Esta ejemplo, se puso pilas, digo. ajá, yo me reúno con la Qué gente aplicada. 5 meses antes de su boda y a la boda ya no casi Ya no la llegan reconozco fitness. porque llegan Ajá, con exacto. ya con No. 10, 15 libras menos, No, ¿verdad? lo mío era jamás en la vida. De hecho, recuerdo yo las primeras veces cuando todavía no estábamos casados, unos sus dolores de cabeza repentinos que ella sufría. Estuve 4 meses con un dolor acá en la... La inhabilitaba por completo. Sí, era de que yo... O sea, era estábamos como- aquí ahorita y me duele la cabeza y Y teníamos era que irnos. el dolor de cabeza de todo el día. Yo fui a hacerme, o sea, fui con la neuróloga, no me encontraban nada. Y yo decía, pero ¿por qué era un dolor de cabeza tan espantoso que a mí no me permitía tener una conversación normal? Yo le decía, me duele la cabeza y me tenía que acostar. ¿Te recordás que cuando ibas a regresar, veniste de un viaje y tenías que regresar a Estados Unidos, te fui a dejar al aeropuerto y todo el camino yo me fui acostada Todo el camino. por el dolor de cabeza? Al final, ¿cuántos años hay de entre el 2017 al... O 7 sea, yo años. empecé 2017 en años. esta cruz, te puedo Ah, decir yo, estamos en 7 2024. años. Imagínate de Lo estar que pasa es que sufriendo. ¿sabes qué pasa? Tal vez por eso no se siente tan largo. Bueno, vos también lo sentiste Yo mucho sí más lo largo, sentí pero porque larguísimo. tuvo diferentes facetas. Es que fueron como diferentes etapas, Sí. fueron diferentes experiencias. O sea, es el mismo problema, pues, pero tuvo diferentes formas. Primero empezó de esta manera con dolor de cabeza. Ahí empezó todo. Ajá. Luego, pues, si no me recuerdo, empezó ya con tu estómago. Sí, una batalla con mi estómago que no me permitía comer nada. Yo no podía ir a un restaurante porque todo lo que yo comía me hacía daño. Todo. Y el cuerpo no me lo aceptaba, o sea, yo tenía que sacarlo. Ahí fue donde empecé a bajar de peso, donde empecé a dejar de comer muchísimos alimentos, donde me Por empecé miedo, a más que limitar todo. por miedo, porque todo me caía mal. Y ahí es donde venían todos y oraban y no, es que te están haciendo esto y que es que te están haciendo lo otro. Y yo, pues obviamente, pues después de ver eso, que ibas con doctores, me hacían exámenes gastrointestinales, fui con una cantidad de Y fue gastos. reventando en la depresión. Sí, eso imagínate, o sea, fue una cosa de que gradual. Empiezo con eso, empieza mi negocio a decaer, nos casamos, a los mesecitos salí embarazada, también viene el proceso del embarazo que sabes que requiere un montón, o sea, la mujer pues se desgasta en muchos Sí, sí. aspectos. Gracias a Dios, a pesar de todo lo que yo estaba sufriendo, mi hija es una niña súper sana, o sea, en ese sentido, no tuvimos... Inteligente, sí. O sea, no tuvimos complicaciones con el embarazo, o sea, como que Dios protegió a la niña, o sea, Claro. yo era la que estaba en
muriéndome por fuera, pero la niña estaba De hecho, tal vez sana. fue la temporada donde tuviste tal vez un pequeño respiro, porque tu cuerpo tal vez respondió Sí, un poquito respondió mejor, un poquito más. pero ajá. siempre se vivía con esa zozobra todos los días, y ahora qué sorpresa va a salir, ¿va? Sí, y imagínate, fue el hecho de que incluso yo estábamos recién casados y yo no podía salir porque si teníamos una reunión, tenía él una reunión o un restaurante, nos invitaban a alguna cosa, yo no podía salir con él porque ¿qué iba a comer? ¿Me entendés? O sea, fue una cosa de que para O mí tenía que llevar su eso propia fue un comida. inicio Sí. para la depresión en la que caí después. Fueron tantas cosas que yo le decía al Señor, ¿por qué me están pasando tantas cosas? O sea, tantas fuertes. cosas malas. Yo le Fuertísimo. decía, Señor, pero yo soy tu hija, o sea, ¿por qué me estás, como dicen el dicho que Dios le da a sus mejores guerreros? No, ¿cómo es? O sea, No me recuerdo sí, exactamente, pero ya sé como cuál que decís. te da, o sea, le da las batallas Las a sus peores- mejores Las peores batallas a sus mejores Ajá, y yo guerreros. le decía, pero no me agarres así. O sea, era una cosa que yo no tuve paz de 7 años para atrás. Sí, claro. Yo no tuve paz un solo día. Ya, o sea, recién casada, embarazada, no podíamos disfrutar porque si él tenía que viajar a Guatemala, yo me tenía que quedar. Porque qué iba a comer en el camino, qué iba a comer allá. O sea, una Y te cosa... enfermaba el camino todavía. Y me Encima de enfermaba eso. el camino. O sea, era una cosa que nosotros, gracias a Dios, nos amábamos. Porque otro caso hubiera sido, ni él aguanta, ni yo. Tenerlo por seguro que Byron sí te ama, Sí me ¿viste? ama, Porque mi eso de amorcito, aguantar nos hemos eso aguantado, sí. por años sí está... Sí, no, y deja eso, bueno. Felicidades, Byron, te vamos a otorgar Un tu premio. diploma, te vamos a Un dar. premio al mejor esposo. No, aquí el de la No. suerte, tío. No, la verdad que después llegamos a comprender que sí nos amamos, porque tanto eso empezó conmigo, después tuvimos una situación familiar de parte de él que ya después se la va a Yo creo que la va a yo creo que contar. también fue otro detonante muy fuerte. O sea, creo que cuando, como uno desafortunadamente llega a un punto donde aprendes a vivir con tu desgracia, esa es la forma de decirlo, entonces ya miras tu forma de adaptarte. O sea que la forma de sobrellevar algo es adaptarte. Creo que los seres humanos todos somos adaptables. Lo único que a veces el problema es que te adaptas tanto que caes en una zona de confort, que es otra plática, pero sí, me explico en esa parte. Y creo que el segundo detonante fuerte, donde yo creo que fue para ambos muy, muy difícil, una situación familiar en la que a mí me tocó salir del país. No solamente que me tocó salir del país, fue literalmente, Alice estaba donde su mamá, descansando, porque obviamente no se sentía bien, como siempre. Ajá, sí. Y fue, mira, mi amor, De la no, noche a la mañana. te estoy diciendo que Sí. como que ahorita venga y te diga, mira, Lester, fíjate que fue en la mañana. En la tarde me voy para El Salvador porque mañana tengo que ir a Estados Unidos a dejar. Y me quedo. Vengo la otra semana. Ujú. Y esa otra Sí. semana fueron meses. O sea, yo ya no pude regresar. Y de ahí fueron años. Estuvo se 2 convirtió años y en años. medio. Ajá. Mira, una de las cosas que a mí me... No, y ponerle encima de eso para añadirle la cerecita al pastel era un problema en el cual mi vida peligraba y la vida de ellas también peligraba. Tal vez Sí. solo en palabra, pero mientras vos averiguás si es cierto o no, pues habían amenazas de muerte. Más que todo para mi persona, pues, pero obviamente por ser mi Mira, o esposa sea, y su Y hija. de eso, o sea, ese fue un pelito que se le sumó a todo. Entonces, fue una cosa yo recuerdo tan bien la fecha en la que él me dice, mira, voy a viajar. ¿Está bien? Le dije, vengo la otra semana. Ok, bye. Te espero, ¿verdad? Después me dice, mira, fíjate que me voy a alargar una semana más porque X y ok, no tengas pena. De ahí me dice, mira, no hay fecha. No hay fecha. Y yo, con una nena de, ¿qué te digo? 2 años. 2 años y medio, con lo que estaba viviendo, que no le sabíamos y no le atinábamos nada, yo me tuve que regresar a vivir a la casa de mis papás, porque yo sola no podía estar en mi casa. Porque ellos me ayudaban, o sea, era una cosa
de que aparte con el pánico de no sabíamos si iban a hacer algo a la nena o a mí, ¿verdad? Una cosa que fue llevando un punto a otro y a otro. Una de las cosas que cuando Alice, bueno, que yo sí supe, no sabía exactamente lo que estaban pasando, pero me recuerdo incluso Carlitos, recuerda que una vez visitamos el café que vos estabas montando, porque él dice, papi, vamos a aquel lugar donde aquel tu amigo me hizo aquel café, me dice. Él es Byron, le digo, el que te hizo el café ahorita en la reunión, él es, entonces, una de las, si yo sí me recuerdo, que sí me enteré de que había pasado algo, y esa fue una de las cosas que sí incluso me dolió, porque yo sabía lo que estabas trabajando, el sueño que tenías vos. Lo que se preparó. Mira, pues fueron 2 años. Y lo que al final se terminó perdiendo. Y cuando yo hablo con vos, me impresioné que el viaje que vos estás diciendo, o sea, creo yo que a los 15 días posiblemente hubieras abierto ese negocio. Sí, Al aproximadamente. mes siguiente teníamos, al mes siguiente ya solo estaba para poner el mobiliario, ya todo estaba fue un listo. proyecto de 2 años de construcción, de planeación, y no solo mío, pues Alice fue una parte fundamental en desarrollar ese proyecto. Era un proyecto grande, donde se le metió mucho trabajo, desvelo, plata, lo que te puedas imaginar se le metió. Y de la noche a la mañana, pues, Adiós, tú. pero no. Sí, no. Sí, eso, imagínate, eso no es un pelito, eso era, No. o sea, el sueño de una familia. Exacto, O sea, porque era el sueño de una estábamos familia. Correcto, porque construyendo ponerte que en todo ese proceso de más de 2 años, el apoyo que yo tuve de Alice para yo soy una persona que me encanta, soy muy autodidacta, me gusta mucho aprender. Si me meto a algo y me gusta estudiar, aprenderlo y volverme máster en lo que hago. Confirmo. Pero bastante de eso fue gracias al apoyo de Alice, o sea, más de una vez, mira, mi amor, fíjate que está este curso, pero no ajusto, literal. ¿Cuánto hace falta? Miremos cómo le hacemos. O a veces no solamente es económica, sino que se empuje. Mi amor, dale. Mira, eso es una buena oportunidad. Hasta me recuerdo que hasta evaluamos en un punto, me iba a meter a estudiar yo ingeniería ambiental para meterme específicamente a agronomía. Y al final pues decidimos que era mejor Seguir. cursos específicos. Y así fue como terminé haciendo. Pero sí fue una temporada muy, muy complicada porque... O sea, ahora imagínate llegar yo a Estados Unidos sin ningún centavo, sin nada, sin mi esposa, sin mi hija, porque una de las razones por las cuales yo me vine de Estados Unidos fue por querer formar una familia. De hecho, mi mamá, que en paz descanse, en un punto, me recuerdo muy bien, yo ni quería saber de Dios, en un punto, no sé si vos recordás que yo era ateo. En un punto me la llevé de ateo. Qué cosas, ¿verdad? Usted. Y miranos. Sí, y me recuerdo muy bien, mi mamá me dijo, oró por mí esa vez y me dijo, mira, el Señor dice que vos te vas a casar con una cristiana. Dije, mi mamá está loca. Para empezar, no me quiero casar. Sí, Y eso con una confirmo. cristiana. Eso confirmo también que con una cristiana, Byron no peor. se quería casar, No. de verdad. Y con una cristiana, ¿dónde? Dije, si yo ni en Dios creo. Pero te das cuenta. Entonces sí, fue muy, muy, muy impactante para mí llegar sin ningún centavo, fracasado, sin mi esposa, con miedo, siempre pendiente de ella. Yo sabía que esto iba a amplificar más. Toda la situación. Y que de ya hecho, pues está. así fue. Sí, así fue. Sí, y Reventó. como yo te digo, a veces como el fin de esto es profundizar un poco, pues por eso es que los testimonios son bien impactantes porque a veces hay gente en sus hogares que posiblemente van a escuchar y que van a estar en una situación similar. Así es. Y la amplitud del testimonio, por eso te decía, fue una de las cosas que a mí me dolió porque yo me recuerdo que incluso habíamos llegado con mi papá, me enseñaste todo lo que probamos. Ustedes café, llegaron todo. en la primer fase cuando todavía no habíamos demolido el lugar. Sí, y se había después hecho me todo. mandaste fotos donde ya estaba la parte de atrás que iba a ser como el restaurante y todo. Y yo cuando... Escuela, tostaduría, restaurante, todo. Cuando yo me enteré eso dije, qué dolor. Yo no sabía que
o sea, sabía que ibas a Estados Unidos, pero yo dije, y después cuando Alice me contó, digo, qué difícil. No, es que aquí te va lo chistoso. Un mes antes. Tal vez por eso creo que asimilase ese viaje. Porque mira, pues, un mes antes estaba lo de las primeras vacunaciones del COVID. Ajá, cabal. Alice, de hecho, había tenido sus vacunas de Sputnik. Y de aquí no sabíamos cuándo les iba a tocar a los de 30, cuando todavía tenía 30. Y dije, O sea que ya pasó bastante. Y casualmente estaban los vuelos. Me recuerdo que en mi vida he comprado un vuelo tan barato, porque yo vuelo para Kansas y me recuerdo de que promedio lo más barato que había comprado eran como $800. Y me costó $300 el vuelo redondo. Y me fui a vacunar a Estados Unidos y aproveché de visitar los coffee shops como el último viaje para los últimos toques de cómo se iba a ver mobiliario, funcionamiento, etcétera, etcétera. De hecho, tuve la oportunidad de conocer operaciones grandes allá de café y un mes después estaba de vuelta en Estados Unidos huyendo. Sí, eso es lo que, o sea, por ejemplo, yo te voy a decir algo. Yo personalmente no he vivido algo así. Sí he visto varias personas que tienen ya su vida, ya hasta se sienten, o sea, uno siente pues que ya están estables y todo, y de repente, ¡pau!, trena todo. Yo digo, ¡hala!, qué difícil es que más de la noche a la mañana. Y eso es una de las cosas que obviamente fue un detonante mucho más fuerte, que yo creo que ahí fue donde realmente se encendió toda la depresión que y caíste. la ansiedad. Y la ansiedad. Porque empecé a tener muchos ataques de ansiedad. Gruesos. Yo me recuerdo que me llamabas. Nosotros siempre tuvimos, bendito sea Dios, nos dio un matrimonio donde sí, de verdad, nos queremos y nos apreciamos y nos amamos, porque siempre mantuvimos una comunicación diaria. Procuramos hacer videollamada todos los días. Nosotros nos mirábamos todos los días. Por eso tal vez no se sintió tan duro o tan fuerte como pudo haber sido sin ver a la persona cuando platicas. Pero sí fue muy fuertísimo. Y me recuerdo, Alice a veces me llamaba en medio de un ataque. De la clínica a la casa son, ¿qué? 5 minutos. 5, 7 minutos, sin tráfico. Y en la doble vía, que estamos hablando que son metros después de salir de la clínica, ya no podía manejar. Hola. No, es que fue una cosa que yo decía. No podía ir a supermercados, sí, no podía estar alrededor de gente. No, fue una ¿Y cuánto tiempo, bueno, desde que pasó eso, de ese día que aquel tuvo que partir para Estados Unidos, al día que me hablaste, ¿cuánto tiempo fue Más eso? de un año. Un año. No, porque fue enero del 23 y yo me fui No, casi 2 años. Sí, casi 2 años. Mira, pues. Así de cuenta. Mira, Yo me fui en septiembre del 2021. Ajá. Yo te hablé en el 2023. Enero del 23. Sí, 23, cabrón. Mira, era una cosa que tal vez yo ahora que lo recuerdo, yo no lo quiero ni volver a ni recordar, pero era una cosa espantosa. Yo vivía los días, yo no me alegraba nada, porque yo sabía que más de algo me iba a pasar en el día. Yo llegué al punto, mira, yo porque amo a Dios y sé también que uno pues no debe de quitarse la vida, ¿verdad? Porque sabe uno que la vida Dios la dio, Dios la quita. Pero yo oraba. Yo le decía al Señor, yo estaba tan cargada, que yo le decía al Señor, Señor, llévame, que yo no me voy a quitar la vida. Yo recuerdo, de hecho, la vez que te lo dije varias veces. No, me dijiste a mí que cuidara a Ariana. Sí, yo le dije, cuídala, porque yo no voy a aguantar. Yo sabía que si yo seguía así, pero no era que yo me deseabas. Pero yo le dije al Señor, Señor, llévame. Se lo dije varias veces, mira, tirada en el suelo, en mi cuarto, cuando la nena se dormía en la noche, era donde yo me desahogaba. Porque cuando ella estaba, pues a veces ella estaba más pequeña, pero me veía llorar y se me quedaba viendo. Y la verdad que vos conocés a nuestra hija, es una niña muy pilas, o sea, bien receptiva. Y ella a veces me decía, mami, en su poca, o sea, mami, ¿qué tenés? ¿Por qué lloras?
Y yo trataba de, mira, yo a veces durmiéndola, apagaba las luces, ella tratando de dormirse y a mí las lágrimas me rodaban. Y yo Cantándole. o sea, yo le cantaba llorando, porque así la dormía, cantándole y llorando. Y era un dolor insoportable por dentro. O sea, yo el alma la tenía destrozada. Y cuando la nena se dormía, yo me tiraba al suelo y yo le decía, ya no aguanto. No tenés una idea de cuántas veces yo le decía al Señor, Señor, ya no aguanto, llévame. Pero hubo una vez que le dije, Señor, ¿qué va a ser de mi hija si tú me llevas? Porque obviamente, tú sabes, o sea, a veces el amor de la mamá, o sea, la sí, compenetración claro, que sí, tiene sí. un niño con la mamá es diferente al que tiene con el papá. Así es. Yo decía, bueno, mi esposo, pues si yo me voy, es joven, se puede llegar a casar otra vez. Y guapo. Están mis papás, mis hermanas. Pero ¿qué va a ser de mi hija? Sí. ¿Ya? O sea, no sé si puede llegar a dimensionar claro. hasta Creo dónde. que todos los papás en algún momento, por ejemplo, yo que viajo bastante, que he visto accidentes pasar enfrente mío, yo siempre, llegué a un punto en que siempre que salía de mi casa, los abrazaba y decía, Señor, cualquier cosa, protégelos porque yo no sé si voy a regresar. Sí. O sea, yo creo que todos los que tenemos hijos siempre, tal vez ahora no nos da tanto miedo morir, sino qué va a pasar con nuestros hijos. Exacto. Entonces yo le decía, a mí ya no me importaba vivir. Yo le perdí el amor a la vida. Ya, yo decía, Señor, todo lo que yo me esforcé, saqué una carrera universitaria. Eso te iba a decir, eso hay que... Alice es una odontóloga. Sí. Que en su negocio, o sea, imagínense, por eso es de que a veces uno tiene que entender cosas que dice la Biblia. Proverbios, vanidad, todo es vanidad. Exacto. O sea, si no tenés vida, ¿para qué querés un título? Yo he conocido gente que tiene dinero, tiene millones, pero no tiene vida. Y exacto, o sea, como eso, lo que vos estabas viviendo, eso, ¿quién va a querer esa vida, pues? No, y ponerle, o sea, era ver a mi familia que se les nota, o sea, es cuando se nota cuando ellos te ven y te ven como con lástima, ¿verdad? Exacto. Yo me quería no salir. Y los comentarios imprudentes. Toda la vida, o sea, así como que mira, primero te Comé, dicen, no, comí. mira, espérate. Primero yo nunca fui una persona delgada, ¿verdad? O sea, yo sí fui, así como me miras, Bendecida, así fui, sí, bendecida. Así como me ves, Amén. así fue me conoces desde pequeña, sí. ¿sabes? Llegar a un punto de tener 97 libras, que incluso fui con tu esposa a una consulta y ella me pesó, y yo cuando vi esa pesa, no, volteé los ojos y le dije, no, ¿verdad? No puede ser, o sea, yo tenía 40 libras abajo de lo que tenía que tener. Entonces, mi familia primero era, mira, ya no comas, el típico comentario, ¿verdad? Y después era, mira, Chistosito. come. Pero yo decía, pero es que no, o sea, yo a algunas personas, yo salía después de las reuniones triste, o sea, más triste de lo que estaba, porque yo decía, si supieran todo lo que yo estoy pasando, que no es que porque no quiera comer, es porque no puedo comer. Siempre era como que estaban las bandejas de comida y mira, te sirvo. Yo, no, es que no, esto no. Pero ¿qué tenés? Y yo, ¿cómo le explico? Incluso a veces te tocaba llevar tu comida. Sí, yo para no faltar, que yo decía, bueno, me quiero ir a distraer y todo, me decían, mira, llega y la comida yo llevaba más mis simple. topper con pechuguita, o sea, así súper. Comida de Que otro enfermo. hubiera dicho, esta es una aficionada de Comida de enfermo. Sí, yo jamás, pues, o sea, no. Entonces, fue bien difícil. Y yo recuerdo que yo todos los días lloraba, todos los días. Y yo decía, Señor, ¿de qué me valió haber estudiado, haberme esforzado tanto, haberme portado bien? Le decía yo al Señor. Y mira dónde estoy.
llorando en un piso, pidiéndote que me lleves, pues, o sea, pero yo le decía, después yo le decía, yo reaccionaba, yo le decía, Señor, por favor, sáname. Lo que sea que tengo o lo que sea que yo tenga o libérame, pero no lo hagas por mí, hazlo por mi hija. Así, llegué al punto de decirle, Señor, si ya te pedí de 1000, yo no sé, yo el pobre de estar así como que, la gran, todo lo que me decías en mi desesperación. Aflicción. Sí, entonces yo le decía, ya llegué al punto de que sentía que no me escuchaba a mí pidiéndole a una hija, a un padre. Yo dije, bueno, le voy a pedir que lo haga por mi hija. O sea, ¿qué va a hacer de mi niña? Ya ¿Quién no la ni va a por mí. cuidar? Sí, o sea, no va a tener la misma atención, el mismo cariño, te podría decir yo, como yo la cuido con otras personas. O sea, porque obviamente si mi esposo se iba a quedar solo con ella, iba a tener que trabajar. ¿Quién la va a cuidar? En todo eso me ponía a pensar yo. Sí, yo la verdad es que cuando en diciembre empecé, tenía la iglesia, me quedé con la iglesia, pero era una situación algo complicada, pero entonces Dios me pidió, me recuerdo que fue un miércoles en la noche, yo iba para la iglesia, cuando el Señor me dice, mira, ya estaba montada la página de Instagram y de la iglesia, y el pastor, y me dice, transmití en vivo. Y yo dije, ay, yo no quería transmitir en vivo. Cabal en ese diciembre del 2022, y empecé a transmitir en vivo, cuento esto porque cuando Alice vino conmigo en enero, yo ya había dejado de transmitir. Ya al tiempo, a los meses, Dios me dijo, ¿ya te diste cuenta que solo fue una temporada que yo te pedí que transmitieras y lo dejaste? Sí. Y me dijo, era por ella. Entonces yo le dije, mira, ¿en qué temporada, temporada fue que empezaste a soñar conmigo antes de hablarme? Y cabal, cuando yo vi, era cabal esa temporada. Ahí fue donde yo empecé o sea, yo ya ni iba a la iglesia porque no podía, o sea, tenía que ver quién me acompañaba. Ya no, unos ataques en la iglesia horribles, que yo decía, en vez de ir a Sí, gozarme, a te puedo medio decir culto yo, tenía que salirse. me salía del culto, del servicio. Así fue por mucho tiempo. Y yo ya no estaba tranquila, entonces yo empezaste a transmitir y como, o sea, venimos del mismo lugar y cuando saliste, pues obviamente eras el rebelde, todo eso. Y entonces no me permitían, a mí te puedo decir yo, seguir tus redes y lo que predicabas y todo, me dijeron de que no lo escuchara. Pero yo dije, te daba follow y te daba un follow. Pero yo decía la misma, ¿verdad? O sea, cuando de repente vi que estabas en vivo y empecé a ver unos domingos, fueron como 2, 3 nada más, y yo los vi. Cuando tengo el primer sueño con vos, donde estaba, yo me recuerdo re bien, mira, ahí de esto, o sea, yo ya había buscado ayuda por todos lados, o sea, veía que en mi iglesia pues no tenía respuesta de lo que yo quería, o sea, no es porque no lo hayan hecho bien, sino que yo, en mi desesperación, yo buscaba por un lado, por otro, conocía muchas personas que Dios los usaba, te puedo decir yo, y yo buscaba, oren por mí, mire, oren por mí, o sea, yo no sé qué hacer. Sí, fue mucha gente de diferentes lados. De muchas denominaciones, te puedo decir yo, entonces... Solo faltó el Buda. Porque, no, pues, o sea, Tampoco, dentro de, ¿me entendés? O sea, yo no había qué hacer, entonces yo recuerdo que el primer sueño... apareció en el sueño el que era mi pastor en ese entonces y yo lo veía hablando por teléfono en el sueño y había una guerra afuera en el sueño y la cosa es que de repente yo le trataba de hablar pero le estaba hablando por teléfono y no me escuchaba. Entonces cuando de repente yo te vi, hace de cuentas que entraste en escena en el sueño, ¿verdad? La primera vez que yo soñé con vos. Y
yo te dije, o sea, me dijiste como que todo lo que estaba haciendo, entraste y dijiste, no, es que así no se tienen que hacer las cosas, se deben de hacer de esta y de esta y de esta manera. Cuando dijiste eso, yo con vos quería hablar, te dije en el sueño. Ese fue el primer sueño, entonces lo tuve. Y yo me quedé así como que, bueno, ¿y por qué soñé con él? O sea, cuando nunca en la vida, ¿y de dónde? O sea, ¿cómo, verdad? Eso fue un sueño, a los días otro sueño. Yo, como eso fue en la época después de pandemia y todo, pues todas las iglesias eran en línea, ¿verdad? Entonces yo conocí a un pastor muy usado por Dios, te puedo decir, en esos tiempos en los que yo me alimentaba espiritualmente de las prédicas. O sea, yo veía los servicios de él todos, ¿verdad? O sea, yo decía, bueno... ¿Tuviste el gusto de ir a su iglesia? Sí, tuvimos el gusto de ir en Kansas. Una vez que me fueron a visitar. Ajá, entonces yo lo veía a él. Y era de que yo, o sea, me llenaba en ese momento. Cuando el otro sueño aparecía, o sea, como aquí es donde empiezan como que todo a conectar todo, porque en el otro sueño yo aparecía yendo a una campaña de este hermano que venía a Guatemala y había que apuntarse uno en una lista, que todos los que iban a asistir se tenían que apuntar y cuando yo vi, estaba tu nombre escrito, fíjate. Y decía, yo me apunté, yo dije, bueno, Lester va a ir y le voy a hablar de que los dos seguimos al mismo, ¿verdad? Al mismo pastor. Y en el sueño yo te hablé y te dije, mira, te hablo porque vi que vas a ir a la campaña del hermano tal y los dos estamos en lo mismo, te dije yo en el sueño. Ese fue el segundo. Y es que eso era literal. Sí. En ese yo momento no lo sabía. eso era literal. Ajá. O sea, ¿me entendés? O sea, ¿cómo es que Dios en su misericordia, te puedo decir, conectó todo? Porque yo ya después que platicábamos y todo profundizamos, era, mira, vos conoces al hermano tal, y yo, ajá, y vos también, y yo, ahí fue donde como que hizo clic todo, y yo, bueno, entonces yo estaba así como que desesperada. Ya después de ver los en vivos y todo, yo dije, me entró una desesperación, que ahí es donde lo que se contó al inicio. Yo dije, no, le tengo que hablar. O sea, si esta es una de las tantas veces que yo tengo que probar algo, pues lo voy a hacer. Si ya es segunda vez que Dios me está diciendo, hablale, pues por algo ha de ser. Y ese día fue con lo que contaste, que te hablé. Y ahí sí, no sé si... Sí, o sea, ese día vine. Yo en ese momento no coordiné que ella, bueno, primero que el ayuno era por ella, no lo sabía, nunca lo asocié. Y el sueño, mucho menos. Yo no me recordaba del sueño. De hecho, dije yo, bueno, pues, como obviamente, pues en la iglesia donde la que estábamos, yo serví, fui líder de la iglesia, Dios me ha usado siempre desde niño. Entonces muchas personas de alguna manera siempre me ven como esa persona que conocieron. Entonces dije, tal vez aquella anda buscando, pero la voy a ir a escuchar, pues, o sea, voy a ir a escuchar a ver qué dice ahora, o sea, qué es lo que está pasando, cuáles son los sueños y todo eso. Cuando yo vine y ella me empezó a contar, pero aquí hay otra parte también sobrenatural, que precisamente, si no estoy mal, 15 días antes que eso pasara, Dios me dice que empiece a leer el libro de Maldiciones sin quebrantar. Sí. Esa es otra cosa que hay que agregarle a este testimonio. Muy bueno. Entonces, yo empecé a leerlo, incluso ya teníamos el podcast y empezamos a grabar, me reuní, no era un servicio, sino que yo me reunía con ellos y íbamos leyendo poco a poco, yo lo iba desenvolviendo un poco más, los temas. Entonces, cuando Alice me empieza a hablar y a contar, el Señor me dice, ¿por qué crees que te tengo leyendo el libro de Maldiciones sin quebrantar? Yo dije,
ala, o sea que no es casualidad, o sea que entonces el Señor, o sea que aquí hay una maldición sin quebrantar. Ahí empecé. Y sigue hablando Alice ese día, contándome todo y que sí, que... Y de ahí me dice el Señor, ¿por qué crees que te puse a ayunar? La dije yo. Y ya cuando aquella iba a terminar me dice, ella es la mujer del sueño paralítica. Vos, le digo yo, la paré y le digo, vos, Dios ya me había hablado que vos ibas a venir conmigo y hasta ahorita ya que ella ya se había soltado todo. Yo le digo, vos, Dios me había anunciado esta semana que vos ibas a venir conmigo. Me puso a ayunar, bueno, primero me puso a leer el libro de Maldiciones sin quebrantar, me puso a ayunar esta semana y precisamente ayer tuve un sueño donde Dios me mostraba a una mujer toda retorcida, paralítica, que decía, yo quiero hablar con usted. Es lo que había en el sueño, o sea, en yo el quiero sueño hablar con vos. Exacto. ¿Me entendés? O y sea, lo mismo. ¿cómo, verdad? Entonces ahí entendí, y yo quiero hacer un punto. Como decía Alice, ella había visitado un montón de ministros, profetas, bueno, y eso es lo que quiero decir yo. No todo lo que brilla es oro, ni todo el que dice que es ministro es ministro. Y esa es una de las cosas que en estos últimos tiempos nosotros debemos de entender. En este caso, ustedes lo pueden decir, o sea que usted es verdadero. A mí eso no me interesa. De hecho, en ese momento, cuando Alice vino conmigo, yo, incluso al día de hoy, yo puedo decir, la mayor parte de gente que me conoce cree que yo estoy mal, cree que yo soy un rebelde, cree que yo quise poner una iglesia dijeron algunos ahí que yo había puesto la iglesia ¿cómo se llama? Por una iniciativa personal. Entonces, porque uno tiene que tener mucho cuidado de quién está hablando. 2, porque no todo el que dice ser pastor es pastor. Todo el que dice ser profeta es profeta. Amén. Alice, me recuerdo yo que cuando ella vino, tenía una práctica que me dio un folder con todas las profecías escritas. Y ahí tengo el folder. Sí. Ahí lo tengo en la librera. Y yo empecé a leer, que Dios, estás pasando esto por tal cosa. Yo decía, es que eso hasta yo se lo pude haber dicho sin nada. Sí. Pero yo les voy a decir algo. ¿Estoy desacreditando? Sí, porque toda esa palabra no tuvo efecto real. Ninguna aplicó. Ninguna aplicó, solo porque se guiaban, porque obviamente si ustedes hubieran conocido en esa temporada, Alice, ustedes hubieran dicho, pobre esta mujer, a saber qué tiene, o sea, un cáncer, mira, o algo así. Ahora que pues ya ha pasado y Dios hizo la obra y todo, es que tú parecías, yo me recordé, cuando yo te vi, yo me recordé unas personas que de niño conocí que tenían SIDA. Sí. Y la primera imagen que yo tuve tuya fue, Dios santo, esta parece como que si tuviera... pero, es lo más parecido a eso. Físicamente nada más. Sí. Pero entonces cuando Dios, hablando con Alice, me dice, esta es la mujer que yo te mostré, por eso te puse a leer Maldiciones sin quebrantar, por eso te puse a ayunar, y por eso estás aquí, por eso te mostré ese sueño. Entonces yo inmediatamente ya no quiero escuchar nada de lo que me está diciendo Alice, y le dije, desde este mismo momento, demonios van a empezar a salir de aquí, porque yo traigo una autoridad. Dios me preparó y Dios puso una autoridad conmigo que desde este momento van a empezar a salir. ¿Qué necesitamos? Que vos creas. Y yo no sé si vos sentiste, yo creo que nunca te he preguntado, pero vos sentiste ese día que yo te visité, que vine en la noche acá, ¿vos sentiste algo diferente que empezó a pasar en tu vida? Porque eso creo que sí nunca te lo he preguntado. Mira, yo no sé, pero lo que podría más o menos decirte, la palabra que podría decirte fue alivio. No sé por qué. O sea, yo me sentí
como aliviada después de haber hablado y lo que pasó, ¿verdad? O sea, de que platicamos y te conté, y eso que no te pude, yo quería que el tiempo, que la noche fuera eterna para seguirte contando más y más cosas. Hablamos, creo yo, como unas 2 horas. Yo decía, pero es que le tengo que contar más cosas y no dio tiempo, pero con lo que me dijiste, yo sí sentí diferente. O sea, yo dije, no, aquí algo pasó que sí, va a haber como un cambio en mí. Viste, es una puerta. Sí, o sea, como una puerta Una de luz salida, te en puedo medio de decir tanta yo. oscuridad. Sí, claro, sí la vi, sí la sentí. Sí. Es impresionante desde el mismo momento en cómo Dios a través, quiero que oigan bien esto, porque una de las cosas que hoy en día la iglesia está viviendo es de que Dios sí habla. Sí. Y, por ejemplo, aquí pues hay más testimonios, aquí está, en medio de nosotros está Juan Carlos, está Gaby, su esposa, está mi esposa, y ellos son testigos, ellos también van a testificar un día aquí de cómo es que ellos vinieron conmigo y fue también a través de sueños. Sí. Eh, y hay muchos que dicen, no, es que los sueños, pero si ustedes leen la Biblia, solo vamos a José. José, el papá de Jesús, fue guiado a través de sueños. Entonces, es una de las formas en que Dios a mí me habla. O sea, yo nunca he visto ángeles, nunca he tenido una experiencia como muchos cuentan, pero sí he tenido la experiencia de que a través de sueños Dios me habla. Y Dios cumple todo lo que me ha hablado a través de sueños. Está de testigo mi esposa, están de testigo ustedes. Y desde eso yo creo que quede también en esta nueva temporada empezamos para que ustedes, los que estén escuchando o los que vayan a ver si se transmite por YouTube, entiendan que si Dios les está hablando, les está mostrando a una persona en sueños, así como Alice le mostró, dejen ¿cómo se dice?, argumentar, o dejen de estar escuchando voces, porque hay mucha gente que está detenida porque dice, tal vez hay mucha gente, así como Alice, que Dios la ha mandado conmigo, y dicen, no, pero es que él es el rebelde, pero es que él es el que, pero es que dicen esto de él. Recuérdense que es el sueño. Y como yo le decía a Alice, ¿por qué crees que, por ejemplo, nunca pasó? Porque al ministro que nosotros seguíamos, que los dos hoy escuchábamos en ese momento, ¿por qué crees que nunca pasó algo? Porque es aún más lo que Dios quería hacer, no solo es un milagro. Y poco a poco ustedes van a ir viendo cómo fue el proceso. Primero, yo creo que el proceso de liberación fue, puchiga, en un par de meses. No, ¿sabes algo bien curioso que ahorita mientras estoy poniéndome, no sé, caí en cuenta ahorita de esto, y eso creo que no me dejarás mentir en esto vos? Pues en todo ese proceso, pues yo igual totalmente alejado, mis propios problemas también en silencio, porque viví muchas cosas en silencio que pues, mi esposa supo, nadie. Pero si te recuerdas que yo nunca cuestioné cuando me decías, tengo esa instrucción de parte del este. Ajá. Siempre si algo tuve fue el sentir de que eso había que hacerse. Y me recuerdo que hasta le decía, ya hiciste esto. O mira, no te olvides, si esto fue lo que te dijo, sí se va a hacer. O sea, y eso que fueron algunas instrucciones bastante fuertes y drásticas. Sí. Drásticas. Y nunca las cuestioné. Nunca. Pero es que era, pero tuvo el sentir. Como te digo, fue una cosa tan inmediata de que te vas, sí, y a los 2 días te recuerdas. Al día siguiente tuvimos ya había la reunión. La reunión donde estábamos leyendo el libro de Maldiciones sin quebrantar, y al siguiente día hubo una hermana que me llevó un sueño donde te miraban a vos y que estaba sentada en una silla, pero uno empezaba a salir y bueno, te dije, ya está siendo liberada. Pero después vino inmediato, o sea, no pasó ni una semana ni 4 días, sí. Es que yo me recuerdo que entonces Dios te dio el sueño de tu abuela. Sí, al día siguiente, 2 días, no, 2 eso días. fue sábado, lunes, fue una cosa así impresionante, porque yo le decía, Señor, cuando empezamos a leer el libro, yo empecé, y Señor,
le empecé a orar y le dije, Señor, muestra si hay alguna maldición sin romper en mi familia, porque yo sabía que habían, ¿verdad? Cosas que ya las iremos platicando. Y yo le decía, Señor, muestra, muestra. Entonces, o sea, un sueño, pues, en donde... Claro. Sí, muy claro, muy, muy, muy claro. Entonces, que tenía que ver con maldiciones heredadas de parte de mi abuela, ¿verdad? Y en el mismo sueño, esta es otra parte que también va a ser muy... que uno físicamente, yo con todo lo que me pasó y lo que he ido contando y todo, pues yo con esto de que no podía salir sola, ¿verdad? Por lo que empezamos a vivir, yo me acostumbré a vivir de esa manera, en donde yo siempre tenía que cargar a alguien dependiente conmigo. de alguien. Me hice dependiente de las personas en cuanto que si yo tenía que ir al súper, iba con alguien, si yo tenía que ir a mi trabajo, tenía que llevar a alguien, yo tenía que llevar guardaespaldas en todos lados, porque mi dominio propio, te puedo decir yo, se fumó. O sea, yo llegué no sé cómo sería la palabra, a dudar tanto de que yo pudiera hacer las cosas sola, ¿verdad? Que yo tenía que estar con alguien, porque si me pasaba algo, o me daba ansiedad, o yo me sentía mareada, o me iba a accidentar, cualquier cosa. O sea, la mente a mí pero mira, se me disparó en cosas malas. Entonces, en el sueño, aparte, aparecía esto del personaje donde me hablaban de las maldiciones de mi abuela, y también me decía este personaje, era como un personaje como un viejito indígena, o sea, era así, y me decía, yo lo veía en la casa de mi abuela, y él me decía, yo lo veía y yo decía, este señor me daba miedo, o sea, y él se me acercó y me dijo, como que, mira, me dijo, tu asistente me buscó. Y yo en el sueño decía, y yo la inyecté 90 veces a ella porque ella me buscó. Y hacía énfasis en que ella lo había buscado. Y aparte lo de mi abuela y todo, y ahí la interpretación que pues el Señor dio y Sí, todo. entonces cuando ella me dio el sueño dije, sí, pues ahí está de parte de la abuela. Ahora, ustedes hay que entiendan algo. Yo no vivo en Esquipulas, yo vivo en Chiquimula. Entonces yo visité a Alice y me fui. Y realmente, o sea, ahorita, según yo estaba trabajando con Alice por su depresión y para mí en ese momento, que fue aún más intensificado por lo que se dio con Byron. Yo no sabía, o sea, realmente hasta ahorita, y yo entiendo que ustedes antes de casarse empezó a vivir la situación. Bueno, como yo les digo, yo no pregunto mucho porque yo hago el trabajo. Entonces, todo lo que yo le iba diciendo a Alice era guiado por sueños, todito. Entonces, Dios me iba guiando a mí a través de los sueños, decir, es que esto es lo que pasa. Entonces, vi lo de la abuela. Yo no sabía de la dependencia que ella vivía de la gente. Yo no conocía esa vida. Porque, miren pues ustedes, viene Alice conmigo, yo la conozco desde niño, los papás trabajadores, se fue a Guatemala, estudió odontología. O sea, vos nunca te podés imaginar que una persona que se fue a vivir sola a Guatemala y a estudiar odontología y salió, tiene su clínica, dependa extremadamente de personas. Sí. Yo le decía en un momento a ella que todavía en ese proceso, yo le decía, Alice, no puedo creer que una persona que tiene un título, que se fue a estudiar, me esté diciendo que no puede quedarse sola en su casa con su hija. ¿Cómo es eso? No entiendo eso, le decía yo. Bueno, yo no sabía la dependencia que ella, pero de repente... Era extrema, llegó a ser extrema. De repente en ese sueño, y digo yo, y la abuela y todo eso sí entendía. Pues eso es lo que yo había entendido de Dios desde el principio. Pero después la asistente, yo inmediatamente le dije, mira, yo creo que la asistente te está haciendo obra de hechicería. Y mira lo que dice, mira, ahí todo esto es una maldición sin quebrantar, que no se sabe quién fue el que realmente entregó los derechos. Pero tu asistente, ella buscó al brujo para hacerte obra de hechicería. Yo, pues ella
ahí fue donde dijo, se bajó. Sí. Pero es que mira, es que ella es la que me ayuda. Y mira, disculpa, le dije, yo solo te estoy interpretando el sueño, yo solo te estoy hablando lo que Dios me está diciendo. Y la dejé pasar, bueno, pero de repente al ratito viene otro sueño que yo me recuerdo que una parte, ahí cuando yo leí esa parte, yo le dije, despedila ya, porque venía una parte en el sueño donde decía que ya la había despedido y todo, pero que ella regresaba, y lo peor de todo es que en los papeles de la clínica, ella aparecía también como dueña de la clínica. Sí. Entonces yo le dije, mira, discúlpame, Alice, tenés que despedirla ya. Esto se tiene que, o sea, lo que Dios te está mostrando es muy, muy grueso. O sea, ya habían derechos, ¿no? Habían derechos, o sea, no solo, el problema es de que ella te hizo brujería, pero tu dependencia dio derechos para que eso tomara aún más fuerza. O sea, sí, yo entendí que era parte, o sea, tú agarraste dependencia, no solo por lo que ella te estaba haciendo, sino por lo que tú empezaste a vivir. Y de alguna manera, esta persona vio la situación que tú estabas viviendo y se quiso agarrar de eso y se aprovechó. Yo me recuerdo que incluso te dije, mira, el primer sueño, puede ser que sea ella o puede ser que sean sus papás, porque al ver que vos estás así, dice, aquí mi hija ya la hizo, ella desarrolló trabajo para toda la vida. Entonces te dije eso. Pero cuando vino ese sueño dije, no, Alice, ahí no es un papá ni nada. Esa es ella la que te está haciendo obra de hechicería. Y cerrá eso ya. Y entonces, Alice todavía así, yo decía, pero ¿cómo puede ver ella que Dios le está mostrando esta situación tan terrible y ella todavía está poniendo, porque yo no entendía el nivel de dependencia? Pero después de eso también Alice tuvo un sueño donde ella tenía que ir a dejar un carro Sí. al lejos de tu casa, ¿verdad? Sí, yo tenía que ir a dejar un carro al taller o algo así y no había quien lo fuera a dejar. Y yo decía, bueno, yo voy a ir a dejarlo, y cuando yo lo dejé en el taller, pues obviamente estaba lejos de mi casa y yo pues me tenía que regresar, y yo decía, bueno, voy a agarrar un taxi o voy a agarrar cualquier cosa, ¿verdad? O sea, que me lleve de regreso. Y no había nadie que me fuera, o sea, no pasaban taxis en ese momento, en el sueño. Entonces dije, bueno, ya se está haciendo de noche y yo pues tengo que regresar a la casa. Y empecé a caminar. Y a caminar, y a caminar, y a caminar, y solita, o sea, yo volteaba a ver y yo solita caminando desde la distancia larga que tenía que pasar, y llegué a mi casa, o sea, ese fue otro sueño. Y ahí fue donde... Sí, y entonces yo le digo, yo como no me imagino las cosas, o sea, como no puedo entender ese nivel porque nunca he dependido de alguien así, o he estado en una situación así. Decía, mira, le digo yo, pero lo que yo veo en el sueño es que ese es el nivel de dependencia que Dios quiere de vos. De independencia. Fíjate que yo lo entendí. Perdón. Yo lo entendí porque me recuerdo cuando pues me lo comentó, y para mí hizo clic de una, porque era complicado, o sea, despedirla era complicado porque implicaba pagarle, ¿cuánto eran? 10 años, ¿no? 7 años. Por 7, 8 años de indemnización. O sea, implicaba una indemnización como lo manda la ley, o sea, no fue inventada. Fue con abogado, con sus prestaciones, vacaciones, todo. Y le dije yo te lo voy a dar. Sí, porque en ese momento no lo teníamos, mire, o sea... Como esto es... Episodio 1. Episodio 1 de esto. Vamos a dejar esto aquí para que la gente se quede de alguna manera esperando el siguiente episodio, porque eso fue otra cosa que yo hasta el día de hoy me gozo de ver cómo Dios no solo empezó a orar en lo espiritual, sino también en lo material. Inmediatamente fue algo que mejor no. Eso va a ser la entradita del próximo podcast, donde vamos a hablar cómo fue que Dios, porque aparte de eso, pues ellos estaban viviendo una situación económica dura. Fuerte. No había dinero para
poder para despedir inmediatamente como yo estaba ordenando. Pero ahí sí que Dios viene con todo, pues cuando alguien se abre y sobre todo, decía Byron, si algo te diste cuenta, Alice, es que yo nunca contradije a Lester, aunque yo no tenía, en ese momento yo no tenía contacto con Byron, pero yo de alguna manera, uno de los primeros sueños también que tuvo Panchita, que es la señora que ayuda a Alice y a ellos aquí en la casa, donde miraban que como que ellos estaban parados, iban a algún lugar, pero estaban vestidos elegantes, me recuerdo. De blanco. De blanco, entonces dije, o sea que Dios no solo está haciendo una obra con Alice, sino también Él empezó a hacer una obra en Estados Unidos con Byron. Entonces yo ya había entendido todo el panorama, solo que todo a su tiempo, y Byron empezó a aparecer los sueños, incluso ya después, una de las primeras veces que nos reunimos con Byron allá en Chiquimula, él me dijo, mira, yo entiendo que me tengo que acercar a Dios porque no lo he hecho. Yo le digo, mira, vos crees que estás alejado de Dios, pero no es así. Le digo, Dios está más cerca de vos de lo que crees. Él en ese momento no entendía por qué se lo decía, pero porque yo dije, o sea que bueno, cuando ya supe toda la situación, yo dije, o sea, posiblemente Byron también esté viviendo un tipo de depresión por todo esto. No solo de ver a Alice, sino de ver lo que le pasó en ese término de 2 años. También su mamá fallece. Su abuela, también en menos de un mes. Se va la abuela y se va la mamá. Entonces, situaciones difíciles. O sea que Dios también empezó a trabajar con Byron. Encima de eso, una situación económica difícil, pero que Dios de repente... No, yo no sabía, pues, o sea, despedíla. Y Dios, ¡pum!, de un día para otro, empieza a hacer grandes obras. Así que lo dejamos aquí. Espero de verdad que Dios haga su obra y que ustedes entiendan que hay un Dios real. Amén. Yo entiendo el día de hoy que es difícil ver a la religión, cualquier religión, y decir, es que, porque mucha gente está así, en sus casas viendo religión, y dice, es que no hay nada ahí, y lo que ven son iglesias peleándose con otras iglesias, los evangélicos, porque yo no soy evangélico, yo soy un hijo de Dios, pero la religión evangélica peleándose unos con otros, yo tengo la mejor revelación, yo tengo el mejor apóstol, cuando no se están dando cuenta que la que está sufriendo es la iglesia que no está recibiendo la administración de Dios en sus vidas. Por estar distraídos en que yo quiero posición aquí, me van a mandar para allá, me voy a ir para allá, y ahora yo soy aquí, yo soy allá, yo pertenezco a este ministerio, yo casi me voy al cielo, y no se están dando cuenta que lo más preciado que Dios pueda tener es su misma iglesia, que todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Y yo veo doliente el cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántas personas ahora no solo se han ido de la iglesia, muchas ya ven desde afuera una gran necesidad, y cuando entran lo único que ven es peleas, discordias, chismes, mucha prepotencia de los pastores, mucha altivez, eso no representa a Jesucristo. Pero yo creo que también Dios va a levantar ministerios, si así se le pueden llamar, o va a levantar personas que estén interesadas en hacer una obra en su iglesia. O sea, para mí, o sea, como yo he dicho, yo no le pido dinero a Dios. Cuando yo veo, imagínense ustedes, para mí, ser una persona rechazada, ser una persona que dicen que es un rebelde, ser una persona que, no, si él no es pastor, a mí no me interesa, y se lo digo a la gente, siempre está conmigo. Mire, cuando ustedes todos me pueden decir pastor, pero de que eso se haga una realidad, eso va a pasar un montón de tiempo para que realmente usted entienda que yo soy un pastor, y yo sé que soy un ministro de Dios. No sé si soy pastor, no sé qué soy, pero que Dios obra a través de mi persona, sí, eso sí lo sé, y lo quiero hacer bien. Quiero interesarme
por esas personas que necesitan a Dios, no una religión. Y eso es un mensaje que nosotros queremos dar a través de este podcast. Que habemos todavía, como dice la Biblia, en los últimos tiempos la mies va a ser mucha, pero poco los obreros, pero que sí existimos obreros que no estamos interesados en si usted nos reconoce o no, en que si usted, en el dinero, no estamos interesados en eso, estamos interesados en que usted conozca a Jesucristo, a un Dios poderoso, así como la familia Sosa Bautista empezó a conocer a un Dios poderoso. Amén. Yo nunca tuve que decirle a Byron, acepta a Dios en tu corazón, porque mira, tu familia no va a salir de esto, ustedes están mal, es que están separados y así no tienen que... No, o sea, Dios no vino a eso, Dios vino a amar a la gente en medio de procesos difíciles. Ahora sí, después de casi 2 años, Dios empezó a trabajar con ellos. Ahora sí, mira, hay que corregir esto. Claro. Ya empieza un poquito el chicote, un poco la demanda. Pero al principio, yo solo dejé que Dios hiciera lo que tenía. El evangelio no es mío. Las vidas de ustedes no me pertenecen. Yo escuché decir a pastores, decí quién es tu pastor. Decime, ¿quién es tu pastor? Hermanos, nosotros no somos dueños de nada. Ni siquiera de nuestros propios hijos somos dueños nosotros, menos de la iglesia de Jesucristo. Así que quiero dejar este mensaje cimentado porque sé que estamos viviendo en los últimos tiempos y sé que hay mucha desesperación en medio del pueblo del Señor, pero también en todos aquellos que no han conocido aún a Jesucristo en su corazón. Y decirles que sí hay un Jesús, que tal vez no es ese Jesús que predican las iglesias y las religiones de hoy en día, pero sí hay un Jesús. Y si usted nos escucha, pídale al Señor ahí que lo empiece a guiar, así como Alice hacía, en medio de su desesperación y todo. No pensó en quitarse la vida, no, siguió buscando a Dios, hasta que Dios abrió la puerta en el momento exacto. Amén. Amén. Cerramos. Bueno, pues aquí estamos con la primer parte de este episodio en el cual pues abrimos una nueva temporada y pues esperamos que pues nuestro testimonio pues como familia pueda llegar a muchas personas que vean que por muy complicado, por muy difícil que pueda hacer las cosas, siempre está Dios para nosotros. Es cuestión de dejar un poco el orgullo. Es cuestión de verdad someterse, seguir la instrucción y pues aquí estamos para contarles un poquito de cómo. Amén. Así que cerramos esta nueva temporada de Fuente de Agua Viva Podcast. Dios les bendiga.